Dios en esta noche preciosa. Le doy gracias al Señor por el privilegio de poder compartir un pensamiento, algo que el Señor puso en mi corazón. Los invito a abrir su Biblia en el libro de Isaías. Capítulo 61, versículo 1. Amén. Cuando lo tengan, le dicen amén. Lo leemos. Dice la palabra: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad de los cautivos, a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Amén. Hasta allí la palabra. Pueden tomar sus asientos, pueden tomar un asiento los levitas. Esta palabra habla acerca de la profecía, ¿no? Acerca de nuestro Señor Jesús cuando Él iba a venir a este mundo. Y esta era una profecía acerca de su venida, acerca de lo que Él venía a hacer a esta tierra. Y dice la palabra que Él vino a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad del cautivo, a los presos apertura de cárcel. Amén. Y todo lo que sigue diciendo la palabra. Y podemos ver que esta profecía se cumple, que el Señor Jesús cuando viene comienza, ¿sí?, a hacer prodigios, maravillas, comienza a ser usado, comienza a caminar en su ministerio y a cumplir esta palabra. Incluso Él habló acerca de esta palabra y Él leyó esta palabra, ¿sí? Y yo podía ver cómo se cumplía esto en la vida de nuestro Señor Jesús, en todo lo que habló el profeta, que Él iba a venir a hacer, que se iba a venir a cumplir, ¿no? Y sabe que podía ver, y digo que es tremendo, porque en este tiempo también el Señor hace todas esas cosas, no es que solamente Él vino para ese momento, para ese tiempo, para esos 3 años y medio cuando Él estuvo sobre esta tierra, que cumplió su ministerio, que hizo grandes prodigios, que trajo apertura de cárcel, que sabemos que liberó muchos endemoniados, muchas personas que estaban con espíritus inmundos, muchas personas que estaban quebrantadas, como dice la palabra, ¿sí? Que le dio apertura de cárcel a muchas personas. En los libros en San Mateo, en Marcos, en todos los libros, ¿sí?, habla acerca de todas estas cosas que hizo Jesús, todas las personas que Él libertó, que Él liberó. Y yo leía esto, ¿sí? Y por alguna razón venía a mi mente el recuerdo de cuando yo llegué a Cristo. Por alguna razón el Señor traía a memoria a mi vida cuando yo llegué a Él, que llegué de alguna de estas formas, ¿sí?, en cautiverio, ¿sí?, con cosas en mi corazón, con cosas en mi vida, y que estaba muchas veces con espíritu angustiado, como dice acá la palabra. Entonces yo comencé a recordar, ¿no?, y cosas que quizás no tenía muy presente en mí, cosas que la había dejado en el olvido y que no las recordaba.
Pero yo digo todo esto que el Señor vino a hacer en ese tiempo, Él lo sigue haciendo en este tiempo, ¿sí? Desde que Él vino a este mundo, desde que Él murió en aquella cruz y que le dejó a la iglesia, dice su palabra que la dejó a la iglesia como cabeza, ¿sí? Y no como cola, y que le dio potestad sobre todo espíritu, sobre todas las huestes espirituales. A nosotros como iglesia nos dejó el Señor y nos dejó como cabeza. Entonces yo recordaba cuando yo llegué a Cristo, ¿sí? Que aún a pesar de que cuando era chica mis padres me llevaban a la iglesia, pero yo recién tuve un encuentro con Cristo cuando tuve más o menos 19, 20 años que lo conocí, ¿sí? A pesar de que cuando yo tenía 12 años ya iba a la iglesia, incluso estaba en el coro, pero yo no había tenido un encuentro aún con Cristo. Y sabe que cuando yo vengo a Cristo, le voy a contar un poquito por qué el Señor me llevaba a esta palabra. Porque cuando yo vengo a Cristo, que lo conozco a Él, tengo un encuentro con Él, cuando tengo ya unos 19, 20 años, no recuerdo bien, vine con muchas cosas en mi vida, con cosas que quizás no comprendía, ¿sí? Con espíritus inmundos que estaban en mi vida. ¿Sabe que recuerdo una vez cuando todas estas cosas del Espíritu Santo me traía a memoria? Cuando estaba en una congregación que fuimos de invitado con nuestra iglesia, recuerdo que vino el pastor que estaba predicando y yo estaba sentada adelante en la primera fila de la silla. Y viene él y se acerca mientras predicaba y me dice, cuando yo vuelva, me dice a la cuenta de 3, el espíritu que está en tu vida, me dice, el espíritu de muerte que está en tu vida va a salir, me dice. Y agarra y se va, comienza a caminar y sigue predicando. Y sabe que cuando él me dijo esto, yo me reí, porque yo dije, yo en ningún momento me quise matar, este está loco, digo yo. Este está hablando, haciendo un show, está hablando cualquier cosa, fue lo primero que yo pensé. Y sabe que cuando Él vuelve hacia mí, Él dice a la cuenta de 3, el espíritu inmundo que vos tenés sale. Y cuando Él dice en el nombre de Jesús sale ahora, sabe que de mí salió algo como si fuera de mi estómago. Y yo pegué un grito y como que salió algo de mí. Y yo no entendía qué fue eso. Y sabe que no entendía por qué me dijo un espíritu de muerte. Yo dije, si nunca me quise quitar la vida, dije yo. Pero sabe que después yo le pedí al Señor que Él trajera a memoria, que Él me pudiera ministrar acerca de esto y hacerme entender. Porque era algo que cuando uno llega, a veces, cuando uno es nuevo en las cosas de Dios, no entiende muchas cosas. No entiende muchas veces las cosas espirituales que uno le dice, no, porque a lo mejor son cosas espirituales, espíritus que uno tiene y uno dice, ¿por qué me siento de esta manera? ¿Por qué hago lo que no quiero hacer? ¿Por qué soy impulsado a hacer tantas cosas o a caer en pecado? Y muchas veces uno cuando es nuevo no entiende, recién comienza el camino de Dios y va caminando y viene a la congregación y recibe palabras, pero muchas veces quizás es un tabú hablar de estas cosas, hablar de los espíritus inmundos que muchas veces vienen a nuestras vidas, hablar de los demonios o hablar de cosas que nos atormentan muchas veces. Entonces yo era nueva en el asunto y no entendía, y yo lo primero que pensé que en mí nunca había nada. Y sabes que cuando me sucedió esto, yo comencé a preguntarle al Señor y el Señor automáticamente me hizo como una película y me trajo a memoria a mi vida de por qué yo tenía ese espíritu. Y sabe que yo comencé a mirar y sabe que en la mayoría de mi familia, de mis hermanos, por parte de mi papá, era mi papá el que tenía esto. Sabe que mi papá, cuando él se decía con una persona, él lo único que quería hacer, quizás 5 minutos, pero él quería matar. Él decía, lo mato, cuando se peleaba con alguien, él decía, lo voy a matar. Y sabe que yo comencé a ver que cada uno de mis hermanos es como que nosotros heredamos eso de mi papá. Porque quizás nosotros éramos personas normales, adolescentes normales, jóvenes normales, que andábamos tranquilos.
Pero cuando nos acontecía algo con alguien, que quizás había una pelea cuando nosotros estábamos en la escuela, o cuando nosotros andábamos por los bailes, o por donde nosotros andábamos, ¿sabe que venía una fuerza sobrenatural sobre nosotros? Digo sobre nosotros, porque a mis hermanos también le ha pasado lo mismo. Y sabe que era una cosa que lo agarraban entre 5 o entre 6 personas y no lo podían sujetar. Y lo único que pensábamos nosotros en ese momento de ira era matar, lo quiero matar. Eran 5 minutos de enceguecerse con una persona y decir, quiero matarlo. Y a cada uno de mis hermanos es como que se le ha heredado, por decirlo así, esto, porque era lo mismo que tenía mi papá. Y sabe que cuando yo miraba el rostro de mis hermanos, que aún tengo un hermano que son un poco más chicos que yo, y son, cuando ellos estaban bien, eran un amor de personas, jamás usted va a pensar que ellos quisieran pelear o matar a alguien. Pero cuando en una ocasión me pasó de que mi hermano se puso a pelear con un muchacho, y cuando yo lo vi a los ojos, no era mi hermano, había una cosa en él que era algo terrible, y yo lo miré y me asusté. Y sabe que era la misma mirada que yo veía en mi papá, cuando mi papá también se enceguecía, cuando mi papá venía alcoholizado muchas veces y quería matar, o él decía no voy a matar, o incluso a mi propia mamá, él decía la mato, y sabe que era un terror para nosotros. ¿Y sabe por qué le cuento esto? Le cuento parte de mi testimonio porque Dios por alguna razón me lo trajo a memoria, a mi vida, ¿sí? Y su palabra dice que Él ha venido a poder hacernos libres de todas estas cosas. Y cuando a mí me pasaba esto, eran, como le digo, 5 minutos de que yo quería, y después cuando caía en sí, yo decía, no, mira si realmente hacía esto con esta chica, que por ahí quizás con alguna chica que me he peleado o algo, yo decía, no, la mato y la mato y la mato, y eran 5 minutos de decir eso y que nadie me lo sacaba de la cabeza. Y sabe que no había forma, que es una cosa sobrenatural. Por eso yo digo y entendí que era algo espiritual. Yo entendí que cuando este hombre vino a mi vida y me dijo al espíritu de muerte que vos tenés, porque era algo que yo quería matar, era lo mismo que tenía mi papá. Y sabe que me hizo libre de esto. Y yo le di gracias a Dios. Porque era una cosa que uno no se puede contener, que uno puede llegar a hacer cosas que no quiere muchas veces. Y esto es solamente un ejemplo de tantas cosas y de tantos espíritus que muchas veces vienen a nuestras vidas y nos atormentan, ¿sí? Cosas que quizás me han pasado en la niñez, que uno muchas veces ni siquiera se da cuenta, y cuando va siendo grande quedan ahí guardadas y uno piensa que ya pasó, que ya no pasó nada con eso, que no existe más, que estamos en Cristo, pero muchas veces hay cosas que están muy guardadas en nuestro interior. Y sabe que el Señor me hizo libre de eso, y después con el transcurso de los años, ¿sí? Pasaron varios años, y después que tuve a mi bebé, a Celine, que hoy ya tiene 6 años, sabe que después que lo tuve a él, yo comencé a sentirme rara, comencé a sentir que yo ya no era la misma mujer activa de antes. Yo creo que una vez lo conté acá, y sabe que a mí me había agarrado una depresión. Me había agarrado una depresión que yo no tenía ganas de vivir, solamente seguía porque tenía hijos, solamente seguía adelante porque sabía que me tenía que levantar para cocinarle, para atenderlo. Pero si no hubiera sido por mis hijos, quizás yo no me hubiera levantado, hubiera estado horas y horas quizás en mi cama y sin hacer nada, porque realmente cuando te viene ese espíritu de depresión, cuando vino eso a mi vida, yo ya no me sentí la misma. Y sabe que yo quería y me esforzaba y decía, muchas veces lloraba porque pasé por varios años de esto, y yo lloraba y le decía al Señor, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, basta con esto, yo ya no puedo más. Y sabe que hasta incluso entiendo ahora en este tiempo, porque yo decía, ¿cómo puede ser que no me hagan libre de esto? Yo pensaba que era responsabilidad quizás de los siervos en el lugar donde yo me estaba congregando,
Yo decía, yo quiero ser libre, y iba allí para que me ministren y para que yo pueda ser libre, y sabe que no pasaba nada. Yo volvía a mi casa, a mí me oraban y yo seguía de la misma manera. Yo seguía sin ganas de nada, sin ganas de avanzar, la depresión no se iba de mi vida, la ansiedad seguía allí. Sabe que me agarraban ataques de pánico también. Y entendí de parte de Dios, entendí que yo tenía que renunciar a muchas cosas. Y yo a esto es lo que hoy yo lo quiero llevar, porque fue algo que Dios me hizo entender para mi vida, ¿sí? Y yo se lo quiero compartir en esta noche. Sabe que allí en el libro de los Hechos, en Hechos 19, si no quiere no lo busque, yo lo voy a leer. Dice la palabra el 19. En el 19:13 dice: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo, había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo le dijo a Jesús: conozco, sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolo, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Escuche bien esta palabra. Y muchos, lo vuelvo a repetir, el 18, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Sabe que con esta palabra yo entendía acerca de la renuncia? Porque dice esta palabra que había, bueno, en el primer relato cuenta, ¿no?, acerca de estos hombres que dice que quisieron ir a exorcizarlo a este varón que tenía demonios, ¿sí? Y dice que le decían: te conjuro en el nombre de Jesús para que puedas ser libre. Pero todos sabemos lo que pasó. Pero ¿sabe lo que me llamaba acá la atención? Que dice que este hecho fue notorio en todo Efeso, ¿sí? Y es como que se enteraron la iglesia de Efeso de este acontecimiento. Y lo que me llama la atención es que dice que desde ese momento, dice que tuvieron temor ellos y entonces vinieron, trajeron los libros de las personas que estaban estudiando la magia negra. Dice que trajeron sus libros y confesaron, dice la palabra, sus hechos. O sea, estaban confesando ellos su pecado. Y esto me da a entender a mí de que en la iglesia estaban esta gente, pero es como que estaban y seguían cometiendo ese pecado de estudiar la magia. Y hay algo que resalta en este versículo, y dice que los libros de la magia que ellos estudiaban hicieron una cuenta, porque dice que lo trajeron y lo quemaron. O sea, renunciaron a ese pecado que ellos estaban haciendo. Dice que trajeron y lo quemaron y hicieron cuenta. Yo me imagino que dijeron: mira, este libro vale tanto, y dice que valía 50 ciclos de plata. Es mucho dinero. Si hoy nosotros tenemos que decir, es mucha plata. Hablamos de millones. Pero sin embargo dice que esta gente, ¿sí?, se dio cuenta, porque dijeron y vieron lo terrible que era. Este varón se había manifestado,
¿sí? Y dice que le pegó a estos 7 hombres que quisieron ir a sacarle este demonio y lo largó desnudo, dice. Lo dejó en vergüenza. Entonces ellos temieron. ¿Y sabe qué me hace entender esto? Que muchas veces, como esta gente que estaba quizás en la congregación, pero ellos no querían, ¿sí?, soltar ese pecado que era de brujería. No querían soltar ese pecado que ellos aún estudiaban, ¿sí?, la magia negra, estudiaban, hacían magia y tantas cosas. Pero al ver esto, ellos entendieron lo fuerte que tiene que ver con lo espiritual, que no es cualquier cosa. Que muchas veces nosotros pensamos, bueno, es cualquier cosa, pero no es así. Quizás no le damos mucha énfasis a esto, pero es algo que nosotros tenemos que aprender, y lo digo primeramente para mi vida, porque Dios me enseñó y me va enseñando cada día. No es que yo digo, bueno, yo ya me la sé todo, no, porque es un día a día, que nosotros tenemos una guerra espiritual cada día. Cuando nosotros nos levantamos, nosotros tenemos que saber que nuestro adversario, el diablo, está buscando a quien devorar en todo tiempo. Entonces nosotros no nos podemos quedar tranquilos. Y entendía con esta palabra la renuncia y la tremenda renuncia que hizo esta gente. Y también acerca del confesar. Podía entender que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, como dice su palabra, dice, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Por eso es que muchas veces nosotros, yo lo que entendía esto, por eso yo le contaba mi testimonio. Sabe que yo para poder ser libre de la depresión, tuve que comenzar a renunciar. Le tuve que decir a Dios, Señor, renuncio a esta depresión. Señor, renuncio. ¿Y sabe lo que Dios me hizo entender a mí, que me había llevado a tener una depresión, a tener esa ansiedad? Que uno por ahí puede decir no tiene nada que ver, pero Dios me hizo entender que la falta de perdón que yo tenía me generó esa depresión, que la falta de perdón que yo tenía me generaba esa ansiedad. Pero yo decía, yo pensaba que no tenía falta de perdón. Y sabe que la falta de perdón es un pecado. Dice la palabra de Dios que si nosotros no perdonamos al que nos ofende, tampoco Dios nos va a poder perdonar a nosotros. Y sabe que nosotros muchas veces andamos por la vida o andamos caminando en el cristianismo, ¿sí?, teniendo rencor quizás o cosas con gente que nos ha dañado, con gente que nos ha hecho daño, y decimos, no, pero es que vos no sabés lo que me hizo, no sabés por lo que yo pasé. Y sabe que muchas veces pensamos nosotros que hemos perdonado, pero no. Yo decía, Señor, yo ya perdoné. Y Dios me hizo entender que no había perdonado, que realmente yo tenía que soltar el perdón sobre algunas personas que quizás me dañaron, ¿sí? Y yo tenía algo que me autocompadecía. Y también entendí que la autocompasión también es un espíritu que viene muchas veces en nuestras vidas. Y que también es un pecado porque nosotros nos estamos autocompadeciendo. Y la autocompasión, cuando nosotros nos autocompadecemos de nosotros y decimos, pobrecito yo, que a mí me dañaron, que a mí me hicieron esto, que a mí me hicieron lo otro, ¿sí? Y estamos allí en esa postura, ¿sí? Y no nos colabora en nada eso para que nosotros podamos ser libres de ciertas cosas que nosotros podemos tener. Y entonces yo miraba, ¿no?, todo lo que el Señor Jesús vino a este mundo a hacer por nosotros, ¿sí?, la profecía tan grande que Él vino a cumplir. Y digo, nosotros a veces la tomamos en poco. Nosotros a veces tomamos en poco lo que el Señor Jesús vino a hacer por nosotros, para nosotros. O sea, lo que Dios nos entregó, dice su palabra, ¿sí? Si me la pueden poner en Colosenses 2:13. Vamos a leer allí. Dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. El que sigue, por favor. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era
contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Dice que todas las actas que el enemigo podía tener en contra de nosotros, Él en la cruz nos entregó esa potestad que nosotros hoy podemos tener. ¿Sabe que el enemigo muchas veces viene a nuestra vida y nos dice, porque yo tengo esto de ti? Como venía a nuestra vida de mis hermanos y decía, porque tu papá fue así, vos también vas a ser así. Y yo pensaba que eso era verdad. Yo pensaba que porque mi papá había sido así, yo no podía ser libre de eso. Yo pensaba que era algo que heredamos, un carácter de parte de nuestros padres, pero Dios me hizo entender que no es así. Dios me hizo entender que Él en la cruz lo entregó todo por nosotros. Y sabe que Efesios habla la palabra y dice que el supereminente poder, esa grandeza, ese poder, ¿sí? Que lo levantó a Cristo de los muertos, ese mismo poder fue entregado a la iglesia, o sea, a cada uno de nosotros. Fue entregado ese poder, ¿sí? Contra los principados, las potestades, todo lo que le estaba hablando recién, los espíritus de depresión, los espíritus de desánimo, los espíritus de ira, cuando viene muchas veces a nuestra casa la pelea, el pleito, cuántas cosas que se nos levantan. Yo creo que cada uno de nosotros conocemos y sabemos cuál es lo que se nos levanta, qué clase de espíritus se nos levantan en contra de nuestras vidas, o con qué clase de cosas nosotros estamos lidiando, con qué clase de pecado muchas veces estamos lidiando. ¿Sí? ¿Qué clase de pecado nosotros tenemos en nuestra vida que no hemos manifestado, no lo hemos declarado con nuestras bocas? ¿Sabe qué dice la palabra? Que la verdad nos hará libre. La verdad nos hará libre. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. ¿O nunca le pasó cuando usted fue chico y tenía, o chico o grande, tenía ahí un secreto, tenía algo que no lo podía decir? Y quizás estaba por día y estaba ahí como aprisionado. Pero cuando usted va y suelta la verdad y cuenta la verdad y no sigue con esa mentira, ¿acaso a usted no le pasó que usted se sintió libre? ¿Acaso no le pasó que usted respiró y dijo, listo, ya está, lo solté? Me costó decirlo, me costó reconocerlo, me costó decir que esta mentira estaba allí, pero ya está. Una vez que uno suelta la palabra, una vez que uno suelta y dice, bueno, yo mentí acerca de esto. Una vez que uno dice, bueno, yo pequé y reconoce su pecado, porque yo tuve que reconocer delante del Señor tantas cosas. El Señor me comenzó a traer memoria a mi vida y a decirme, en esto tenés que reconocer. Y sabe que muchas veces nuestro orgullo no nos deja reconocer que nosotros cargamos con pecado, que nosotros cargamos con deseos muchas veces en nuestra carne, que eso hace que nosotros no podamos ser libres. Sabe que yo me lloraba todo delante del altar y no podía ser libre. Y no fue un año, fueron varios años. Y yo le decía a Dios, haceme libre. Pero faltaba algo que yo tenía que entender. ¿Nunca le pasó a usted que quizás usted dice, yo ya no quiero lidiar más con esto, quiero ser libre de cierta cosa que me acontece, hay algunos que, porque yo me daba cuenta y yo decía, esto es depresión, yo estoy mal, yo me daba cuenta que no era la misma persona. Yo creo que usted se da cuenta cuando quizás viene un espíritu de ira a usted y lo hace enojar por todo, lo hace llevarse mal con todo, o cuando quizás las cosas están bien en casa y por cualquier cosita usted discute. ¿Sí? Hay un espíritu de división quizás que se levanta, hay cosas que se levantan en nuestras vidas. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos la suficiente madurez para darnos cuenta y discernir qué son los espíritus inmundos que habla la palabra. Porque la palabra lo habla, porque la palabra lo dice. Habla de los espíritus inmundos y que nosotros no podemos andar quizás por la vida sin entender estas cosas. Dice, no ignoréis las maquinaciones de Satanás. No debemos ignorar y no debemos acostumbrarnos a vivir con los espíritus inmundos o no debemos acostumbrarnos a vivir en el pecado.
podemos acostumbrarnos a vivir en el pecado de la falta de perdón, ¿sí? En el pecado, no sé, de tantas cosas, de tantos pecados, de la mentira, de la división, de cuántas cosas que se levantan muchas veces, que nosotros entendemos que son de parte del enemigo, que no vienen de parte de Dios. Y yo podía entender todo esto, lo que el Señor me ministraba a mi vida, y qué bueno que fue Dios conmigo. Sabes que es algo muy tremendo tener que pasar por depresión. Y yo cuando escucho que alguien está pasando por esta situación, a mí me agarra como una impotencia, como decir, Señor, no se lo deseo, como dice, ¿no? El dicho, ni a mi peor enemigo. Es algo terrible la depresión, es algo muy feo, es algo que uno se quiere levantar y parece que lo intenta, pero no puede porque la fuerza no alcanza, porque eso te oprime, porque esto no te deja avanzar. Y yo le doy gracias a Dios porque Él me hizo libre de eso. Y sabe que escucho muchas veces, el otro día hablaba con una mujer por el Facebook, y ella me decía que su hijo de 14 años está en depresión hace varios años y que ella no sabía qué hacer. Y que yo le decía, pero y va psicólogo y va tantas cosas. Y yo le decía, pero llevarlo a los pies de Cristo, llevarlo para que Él pueda ser libre. ¿Sabe cuánta gente hay perdida con depresión, con vicio, con tantas cosas, con tantos pecados, inmundicia que hay, que el enemigo ha traído, ¿sí? Sobre las mentes, sobre las vidas, que muchas veces no pueden ser libres? Y yo por esta palabra entendía también que muchas veces dentro de la iglesia, y lo hablo por mí, porque yo estaba dentro de la congregación, sin embargo seguía allí con ansiedad, seguía allí con depresión, no podía ser libre de eso, y hasta incluso me tomaba el atrevimiento de decir que a los siervos les faltaba unción, por eso no me podían hacer libre. Pero sabe que entendí algo, no es la falta de la unción del siervo, no es la falta del que te está ministrando, sino es que hay cosas que nosotros no renunciamos muchas veces. ¿Sabe que yo le voy a poner este ejemplo? Cuando usted tiene un trabajo, cuando usted está trabajando en blanco, supongamos que mi hermana Ceci tenga un trabajo en blanco, y ella diga, bueno, yo ya no quiero más trabajar en este lugar, anda Yani y renuncia por mí. Por más que yo vaya, le ruegue o haga lo que haga, no voy a poder renunciar por ella, porque es ella la que tiene que ir y poner y firmar y decir, yo renuncio a este trabajo, yo renuncio a este lugar, no quiero trabajar más o lo que sea. Ninguna persona puede ir y renunciar por otra. Entonces yo entendía eso, pude entenderlo a través de mi vida, por eso es que hoy se lo comparto. Porque muchas veces, por más que tenga toda la unción del mundo, toda la unción de parte de Dios, el siervo, el profeta o quien sea, hay cosas que si nosotros no renunciamos, ¿sí? No vamos a poder ser libres. Hay pecados en nuestra vida que si nosotros no renunciamos, no vamos a poder ser libres. Hay pecados, no sé, por darle un ejemplo, supongamos alguien que tiene un vicio. Puede orar, el siervo puede decirle, bueno, el Señor te hace libre, pero quizá va a salir de la puerta para afuera y va a agarrar el cigarrillo de nuevo porque hay algo que no renunció él, que la persona no renunció. Y yo cuando Dios me hacía entender que había cosas en mi vida que yo tenía que renunciar, porque a mí parecía que me gustaba estar machacando y diciéndole a Dios, viste, me volvió a hacer lo mismo esta persona. Viste, volví a ser lastimada por esta persona. Y parecía que hasta a lo mejor me gustaba tener ese papel ahí de víctima, ¿sí? O de autocompasión. Porque el enemigo eso es lo que hace, nos hace sentir cómodos muchas veces con lo que estamos viviendo, con lo que estamos, con cosas que tenemos y que no queremos dejar. Con cosas que muchas veces en nuestra vida están ahí, espíritus inmundos, porque la autocompasión, como le decía, o quizás la división, o quizás ir y decirle a otro hermano, viste que la hermana trae esto y lo otro, es un espíritu, aunque nosotros no lo queramos, es un espíritu, no lo queramos aceptar.
Muchas veces la división viene quizás en la iglesia, quizás en la casa, ¿sí? La división, quizás padres que por ahí, o los hijos mismos que tratan de dividir a los padres. No, que papá me dijo esto, que mamá me dijo lo otro, que mamá me dijo esto de vos. ¿Cuántas veces se levantan estos espíritus en nuestras propias casas? Y en la congregación también, porque la palabra lo dice. La palabra dice que se van a levantar muchas cosas. Y nosotros estamos cómodos quizá. Nosotros decimos, bueno, sí, pero estas cosas tienen que pasar, bueno, seguimos. No, nosotros cuando nos damos cuenta de estas cosas, nosotros tenemos que actuar. Si somos o queremos ser maduros en lo de Dios, tenemos que actuar. Tenemos que ver qué hay en mi interior. Señor, ¿qué está pasando? Si estoy yo hablando mal de mi hermano, si estoy yo haciendo una división, si estoy hablando mal del pastor o del anciano o del presbítero o de quien sea, ¿sí? Me tengo que dar cuenta que algo se está gestando en mí. Me tengo que dar cuenta que eso no está bueno, que hay algo ahí, un espíritu que yo tengo que ser libre de eso. Pero ¿cómo voy a ser libre? Renuncio a esto. No quiero esto para mi vida, tengo que renunciar. Como decía el otro día el hermano, el anciano, él decía, hay que sacrificarse, hay que hacer un sacrificio. Y como decía hoy el hermano, esto es, ¿sí?, un sacrificio, quizás venir un día feriado. ¿Nos va a costar? Sí, quizás nos va a costar. No le digo que todo viene, todo color de rosa, una sonrisa de oreja a oreja, porque quizás un día usted viene con toda la gloria y viene y exalta al Señor, pero va a haber un día que usted no tenga ganas. Y ahí es allí donde usted se va a tener que esforzar y no va a venir como ese día que exaltó, que levantó las manos. Quizá va a venir un día mal. Y es allí donde usted se va a tener que esforzar y renunciar a la carne. Y esto tiene que ver con lo mismo, con lo que nosotros vamos a renunciar, con lo que nosotros sabemos que está mal, con lo que el Espíritu Santo nos revela a nosotros y nos dice esto está mal, esto está mal. Porque muchas veces el Espíritu Santo nos confronta y aún en pleno acto que nosotros estamos haciendo algo malo, nos confronta. Pero sabe que muchas veces nos acostumbramos. Esta gente evidentemente estaba yendo a la congregación, evidentemente se congregaba, ¿sí? Y estaba estudiando libros de la magia negra, estaba estudiando el ocultismo, cosas graves delante de Dios. Pero Dios tiene la balanza del pecado. Nosotros no podemos decir, no, cometió algo grave y yo dije una mentirita y no es tan grave conmigo. Porque el que pesa es Dios. Nosotros no podemos decir lo que el pecado que comete el hermano es grave y lo mío no es tan grave. Y esta gente, ¿sí?, estaba haciendo esto, pero evidentemente vino algo a ellos, algo se les reveló y tuvo que renunciar a algo, ¿sí?, que valía mucho. Dice la palabra que ellos dijeron, vale mucho. Hicieron una cuenta allí de lo que estaban quemando y valía mucha plata. Y sabe que muchas veces lo que tú vas a tener que renunciar quizás va a valer mucho. No sé si plata, pero quizás la carne va a querer. La carne te va a decir no, pero puedes seguir haciéndolo si estaba todo bien mientras vos lo hacías. El enemigo va a venir a tu mente y te va a decir, mientras vos no lo perdonabas y lo odiabas al otro, estaba todo bien. Porque vos mientras lavabas los platos vos tenías que maquinar. Y te armabas ahí el discurso y ahora cuando la vea y le voy a decir y le digo porque me pasaba a mí. Y yo estaba y bueno, y si me dice esto y le voy a decir y me armaba todo un discurso mientras lavaba los platos y maquinaba. Y se me había hecho un hábito a mí. Muchas veces renunciar a esas cosas, ¿sí? O renunciar a que, por ejemplo, el marido no, porque me tiene que escuchar, porque le voy a decir esto y porque nos armamos todo un discurso mientras lavamos la ropa, mientras limpiamos y capaz que estamos enojados con el marido o con la esposa y le voy a decir esto y nos armamos el discurso y después capaz que nos vemos y no nos decimos nada. Pero parece que gustara ese proceso, parece que gustara, y cuando Dios te manda, no, perdonar, mirá, vino cansado de trabajar, y no, yo quiero seguir enojada, porque me gusta estar enojada. O no, perdonada, mirá, estuvo todo el día ahí con los chicos, lavando la ropa, limpiando, y no, porque ella me tiene que escuchar, no, porque ella, y nos cuesta muchas veces, y sabiendo que está mal, sabiendo que no es de Dios,
sabiendo que la división en la casa, o la división en la iglesia, o el hablar mal aún, que muchas veces me ha pasado. ¿A cuántas le ha pasado que se han enojado con su esposo y vamos de la amiga y lo cuereamos hasta más no poder? Después capaz que nos arreglamos y capaz que la amiga nos ve por la calle de la mano y no sabemos dónde meternos. Porque le dijimos de todo del esposo, de la esposa. Y estas cosas muchas veces nos cuestan, pero sabemos que está mal, sabemos que a Dios no le agrada. Y Dios me ministraba acerca de esto, ¿no? Acerca de todas estas cosas que uno muchas veces la pasa un poco por alto. Y de todas estas cosas que yo le hablo y de muchas más, el Señor nos vino a hacer libres. El Señor nos vino a abrir las cárceles. El Señor nos vino a poder sanar nuestras heridas, ¿sí? A poder vendar nuestras heridas. Porque muchos de nosotros sí hemos sido heridos. Pero no podemos vivir toda la vida con esa herida que alguien nos hizo una vez. No podemos vivir toda la vida con que yo recordaba por alguna razón, el Espíritu Santo me traía a memoria y yo decía, ¿por qué me trae esa memoria? Y me hacía entender que porque son cosas que uno la deja olvidada. Y yo decía, hoy mientras oraba, decía, Señor, perdona a mi papá. Porque sabe que muchas veces, qué tremendo, porque era algo que no me acordaba. Y el Espíritu Santo me llevaba al momento cuando mi papá por ahí me pegaba y yo me iba a la habitación y empezaba a maquinar y decía, cuando sea grande, cuando tenga un poco más de fuerza, va a estar dormido y yo voy a ir y lo voy a matar. Y comenzaba a maquinar cómo matar a mi papá. Y yo decía, wow, qué tremendo, Dios. Y eso lo dejé en el olvido. Y lo tenía que haber perdonado cuando, pero ¿qué pasó? Nunca lo recordé, nunca quise, lo dejé enterrado allí. Y yo digo, mirá, hoy tengo que llamar a mi papá y decirle, pa, te perdono. Pa, perdonarme por muchas veces haberte hecho renegar. Y digo, si Dios nos vino a ser libre de todas estas cosas, si Él vino sobre esta tierra, hizo maravilla, nos perdonó de nuestros pecados, nos sacó de la inmundicia. A mí me sacó de la inmundicia. Porque estas cosas que yo le cuento y de cuántas cosas más el Señor me sacó. Y yo le doy gracias hoy a Él. Y sabe que cuando veo gente que pasa por lo mismo que yo he pasado, como le digo, me da una impotencia, digo, el enemigo, el diablo inmundo, que toma las mentes de las personas, que toma la vida de las personas, pero que muchas veces a la persona le cuesta renunciar, como me pasaba a mí. Y no pueden ser libres de estas cosas. Entonces yo por eso le vuelvo a repetir esta palabra. ¿Sí? El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón. Eso somos nosotros. A eso vino el Señor. A poder sanar nuestra niñez. A poder sanar nuestro momento quizás con otro matrimonio, con otro novio, que quizás una relación tóxica, no lo sé, a poder sanar cada cosa que nosotros pasamos. A eso vino nuestro Dios, a pregonar libertad a los cautivos, aquellos que, como les decía, quizás tienen espíritus muy fuertes, espíritus que quizás están dentro de uno o lo manipulan a uno a hacer cosas que no son de Dios. Como me pasaba a mí, que yo quería matar, eran 5 minutos. Y gracias a Dios, Dios me hizo libre de eso. Y vista a los ciegos. Vista a los ciegos. Él vino a correrte los velos. Él vino a correr a los velos y hacerte entender. Para que tú puedas ver que hay salida. Para que tú puedas entender que el Dios que hace 2000 años atrás vino a esta tierra, estuvo 3 años y medio de ministerio haciendo todas estas maravillas, trayendo libertad a los oprimidos, ¿sí? Sanando enfermos. Él es el mismo que ahora lo puede hacer con tu vida. A poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Ese es nuestro Dios. Ese es el Jesús que un día murió en la cruz por nosotros. Ese es el que rompió las actas del pecado.
Las actas que el enemigo muchas veces viene a nuestra vida y dice, tengo esta acta, que tú eres esto, ¿sí? Como la palabra que dice, visitaré la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación, como pasaba conmigo. Y yo decía, sí, no, lo voy a tener porque es de parte de mi papá. Pero no, porque también dice la palabra que los hijos, ¿sí? No tendrán, porque los padres comieran las uvas, ¿sí? Los hijos no tendrán la delantera, los hijos no tendrán ese amargo. Yo cuando uno come, no sé si alguna vez le pasó, pero bueno, allá en Río Negro había uva y cuando usted la comía a la uva que estaba media todavía, no estaba en tiempo, usted la comía y era una cosa ácida, ¿sí? Y dice la palabra de Dios que si los padres comen la uva, los hijos no van a sentir lo ácido, no tendrán la dentera, no tendrán, ellos no van a sentir. Entonces, yo podía entender que muchas veces el enemigo viene a nuestras vidas y no nos permite ser libres, porque nos falta muchas veces conocer ciertas cosas. Por eso dice la palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y muchas veces no entendemos ciertas cosas. Cuando el enemigo vino a tentar a Jesús, él vino y lo tentó con la palabra. Pero Jesús, para contrarrestar, le dijo otra palabra, ¿sí? Si tú eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús le dijo, pero no solo de pan vivirá el hombre. Entonces muchas veces el enemigo viene a nuestra mente a tentarnos con la palabra misma. Y si nosotros no conocemos la palabra, no tendremos palabra para contrarrestar lo que Él quiere hacer con nuestras vidas. Si nosotros entendemos y le decimos la palabra que leímos hoy, que el Señor vino a romper toda acta que el enemigo pueda tener en contra de nuestra vida. Cualquier decreto que el enemigo se levante en contra de tu vida. Si nosotros entendemos que Dios en la cruz, Jesús, lo hizo todo por nosotros. Él vino a llevarse nuestros pecados. Él dice que si le confesamos nuestros pecados, Él nos va a limpiar de toda maldad. Si nosotros confesamos con nuestra boca nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, ¿sí? Y limpiarnos de toda maldad. Si hay algo en tu vida, yo quiero que tú te pongas de pies, vamos a orar. Porque si hay algo en tu vida que tú dices, esto es lo que a mí me está afligiendo, esto es lo que a mí me está pasando, esto entiendo que es algo espiritual, entiendo que muchas veces viene el enemigo, ¿sí? Con esta identidad, con esta entidad espiritual a mi vida, ¿sí? Y viene a querer perturbarme, y viene a querer sacarme del propósito de Dios. Y tú entiendes que el enemigo se ha levantado en contra de tu vida en ciertas áreas, no sé, depresión, el desánimo, quizás se ha levantado en tu economía, en cuántas cosas que el enemigo muchas veces se nos levanta. Yo quiero decirte que Él no tiene ni arte ni parte, porque Cristo murió por nosotros, ¿sí? Cristo murió por nosotros y el acta que el enemigo podía tener en contra de nuestras vidas, Él la rompió, ¿sí? Y Él nos dejó a nosotros como iglesia como cabeza y no como